Una pionera llega a la fórmula de Joe Biden. Ayer el candidato demócrata nombró a Kamala Harris candidata a la vicepresidencia. Harris es la primera mujer perteneciente a una minoría étnica que busca estar en este cargo. Antes, fue la primera mujer de ascendencia asiática en conseguir un escaño en el Senado y previo a eso, la primera mujer y la primera persona negra en ser fiscala general de California, el estado más poblado de Estados Unidos. Veamos en contexto. Grandes noticias. He elegido a Kamala Harris como mi compañera de fórmula. Juntos vamos a vencer a Trump. Con este mensaje, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden informó al mundo quién será su compañera de fórmula en la jornada electoral de noviembre próximo. En 2017, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer de ascendencia india y jamaiquina en lograr un lugar en el Senado de Estados Unidos. Nacida en Oakland, California, Harris es hija de inmigrantes. Su madre nació en India y su padre en Jamaica. Según ella misma ha contado, fue principalmente su madre quien se hizo cargo de su formación y la de su hermana. Ambas crecieron con un fuerte lazo a sus orígenes indios, así como a la cultura afroamericana. En enero de 2019, Harris anunció sus intenciones de buscar la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, pero en diciembre de ese año anunció el retiro de la carrera por falta de recursos. Dijo entonces que esa era una de las decisiones más difíciles de su vida y aseguró que seguiría luchando todos los días por justicia para la gente. Ahora, a los 55 años, Harris se ha convertido en la primera afroamericana en ser candidata a la vicepresidencia del país. Defensora de los derechos de las minorías y de los inmigrantes, Harris ha llamado a legislar a favor de la justicia racial después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Además, ha participado activamente en las protestas contra el racismo y la brutalidad policíaca. En Twitter, Biden la describió como una valiente luchadora en defensa de los menos poderosos y una de las mejores funcionarias públicas del país. Punto y contrapunto. Y antes de entrar al tema de Kamala Harris, nos gustaría recuperar un breve comentario de Frida Gómez que se nos desconectó hace ratito. Muchas gracias, Eder. Pues justo Emilio Lozoya no solamente es el ícono en este momento de la corrupción al declarar sobre el desvío de 10.5 millones de dólares que supuestamente se habrían destinado a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y con eso poner en duda el alcance que va a tener la justicia mexicana en su caso, sino que además él es el claro ejemplo de este cártel de los votos que durante tantos años dominó una falsa democracia en el país, porque vale la pena cuestionarnos si los votos que son comprados verdaderamente son la voluntad popular. Y en segundo lugar, el doctor en ciencias políticas del CIDE, Fabrice Lefebvre, habla de que hay muchas formas de hacer fraude electoral y una forma de hacer fraude electoral es justamente utilizar recursos como sobornos, utilizar recursos para la compra de votos, para la manipulación de las voluntades, para la construcción de narrativas. Entonces, no solamente estamos ante un caso que cuestiona a la justicia mexicana en cuanto a su alcance, sino que en realidad nos tiene que hacer observar este cártel de los votos que dominó no solamente durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sino que desde antes se construyó y permitió que esas condiciones se generaran. Claro, ¿nos darías ya de una vez tu comentario sobre Kamala Harris y esta nueva dupla que se ha configurado en el Partido Demócrata? Sí, pues definitivamente me da la impresión que en Estados Unidos hay una voluntad que ya es anti-Trump, que a pesar de los esfuerzos y a pesar de las narrativas de odio que ha construido en contra de los migrantes, pues se han contrarrestado con una mujer tan fuerte como Kamala. Y curiosamente, de forma muy paradójica, ella siendo migrante y ella siendo mujer, tiene el discurso más fuerte para capitalizar todas las voces de indignación que en este momento no solamente reclaman el manejo de la pandemia, la discriminación, la construcción de odio, sino que principalmente están combatiendo una mala gestión y serán elecciones muy interesantes en donde se va a combatir el populismo más antimigrante y más constructor de odio, más misógino, con mayor involucramiento en temas de corrupción, en temas de pedofilia, en temas muy perversos para la sociedad, y justamente se va a lograr gracias a las mujeres migrantes, y eso es un paradigma que estará rompiendo y que estará marcando además tendencia también para nuestro país.
Lisa, yo no logro ver estas diferencias tan marcadas entre Joe Biden y Donald Trump en cuanto a posturas políticas, sobre todo en su relación con el exterior, con América Latina, con Asia. Incluso ha habido, a partir de la declaración de Kamala Harris como la acompañante de la fórmula, una serie de declaraciones de Benjamín Netanyahu en donde cuestiona el papel que está jugando Donald Trump en aquella región, luego que se les veía muy cerrados. ¿Tú qué opinas? ¿De verdad hay una diferencia sustantiva? A ver, yo creo que lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que esta elección va a ser una elección en donde la fórmula demócrata va a sacar al populista de la Casa Blanca, pero no donde la fórmula del Partido Demócrata vaya a sacar al establishment de la política de Washington, D.C., de la Casa Blanca. Joe Biden es parte de la clase política tradicional del llamado establishment de Washington, lo mismo que Kamala Harris, pese a que Kamala Harris es una elección muy simbólica en términos de lo que ella representa por lo que ya decía Frida, que es digamos, la herencia de su familia, el hecho de ser mujer, el hecho de ser una mujer de color, el hecho de ser una mujer que además hizo y desarrolló su carrera en el sistema de justicia. Pero no nos equivoquemos, digamos, dentro del Partido Demócrata, incluso los precandidatos que corrieron durante este periodo para lograr la candidatura a la presidencia, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Elizabeth Warren, había pronunciamientos muchísimo más de izquierda, como podía ser Bernie Sanders, como podía ser incluso en materia económica y anticorrupción la misma Elizabeth, que no es elegida pues precisamente porque ella es una mujer blanca de mediana edad, de un background, digamos, mucho más privilegiado que Kamala, y era muy importante que el Partido Demócrata mandara este mensaje, sobre todo frente al movimiento de Black Lives Matter, una sensibilidad con el tema racial que creo que cumplen muy bien. Pero tampoco nos olvidemos que Kamala Harris, mientras corrió, digamos, en estas nominaciones, buscaba la nominación del Partido Demócrata, cometió varios errores importantes que valdrá la pena que ella misma reflexione sobre ellos conforme avance la campaña, ya formalmente cuando Biden acepte la nominación del Partido Demócrata la próxima semana. El primero es que su equipo de campaña fue muy mal manejado. El segundo es que materialmente decidió concentrarse en los estados equivocados y tuvo una mala estrategia de campaña. El tercero, y yo creo que es más importante, es que mostró una posición sumamente tibia, esquiva, poco clara en los temas que más le preocupan al electorado de los demócratas en Estados Unidos en este momento, como podría ser el tema del sistema de salud, como podría ser también el tema de las pensiones o los financiamientos para los estudiantes y la crisis económica, donde ahí Kamala Harris quedó muchísimo a deber. Y bueno, finalmente, pues a nosotros nos tocará esperar un cuatrienio más para que lleguen realmente las discusiones de fondo sobre el tema económico y sobre el tema justamente pues del modelo capitalista y si está agotado o no y cuál es el rol de liderazgo de Estados Unidos frente al mundo, que definitivamente pues no está necesariamente representado del todo en el ticket demócrata que se acaba de perfilar. Claro. Hugo, me gustaría mucho preguntarte algo que me llama mucho la atención. La derecha mexicana ha optado por decantarse del lado de los demócratas en este proceso electoral. ¿Cómo lo entiendes tú? Justo tiene que ver con lo que se mencionaba ahorita, de que la élite demócrata sigue representando al viejo establishment de los Estados Unidos. En ese sentido, incluso la designación de Harris, digamos que una de las cosas es que mantiene también la diferencia que está tratando de plantear Donald Trump en su dinámica populista de él versus esas élites que representan al tema del establishment. También me gustaría mencionar que hay un mito en la discusión pública de los Estados Unidos y que de hecho se ha importado justo por estos personajes que también mencionas tú, de que la elección del candidato a la vicepresidencia realmente impacta de manera decisiva en la elección. Pero esto realmente es falso. Hay un estudio muy bueno de la Universidad de Ohio que hace un análisis de las elecciones desde 1952 a 2012 y lo que encuentra es que la selección del candidato de la vicepresidencia realmente no impacta positivamente en los votos, ni siquiera en el estado en el que tiene fuerza. De hecho, tampoco en los sectores que se supone que quieren representar, que justamente la elección de Harris es poder mantener una perspectiva un tanto conservadora sin perder los nuevos actores que están surgiendo, el tema de la edad, el tema étnico, racial, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Yo ahí disiento un poco con Frida. Yo diría que más bien
es una candidata progresista poco sólida. De hecho, durante su campaña tuvo mensajes ambivalentes que fueron parte de sus errores. Y también no se ha mostrado lo suficientemente contundente para ciertos temas muy importantes. En ese sentido, yo creo que para lo que realmente va a funcionar la campaña es para tratar de la manera de marketing electoral, de dar una imagen mucho más juvenil, mucho más abierta, pero también para tener una actriz, una actora más bien política, que pudiera ensuciarse las manos, entrar a conflicto directamente con Trump, mientras Biden trata de dar un poco más esta perspectiva, digamos, de líder político que trata de concertar, ¿no? Pero en efecto no creo que sea un cambio profundo, e incluso creo que también puede, en caso de que la campaña de Donald Trump lo piense así, significar otra vez este discurso populista versus las élites. Alfredo, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay coyunturas que marcan en un país, que marcan un punto de inflexión en la vida política de ese país. Y creo que claramente lo que hemos visto en los últimos meses, sobre todo con el movimiento este movimiento antirracista de Black Lives Matter, pues definitivamente una de las consecuencias es que el candidato demócrata, Joe Biden, se ha dado, o más bien ya no le quedaba de otra más que nombrar a una persona con esta identidad que tiene Harris. Entonces, yo creo que si no se hubiera dado el asesinato de George Floyd, si este nuevo despertar y este movimiento social que se ha dado en los últimos meses en Estados Unidos no se hubiera dado, quizás ella no hubiera sido la compañera en la fórmula de Biden, ¿no? Entonces, digo, qué bueno, porque esto definitivamente trae un impacto, creo que va a tener un impacto bueno en la campaña de los demócratas, pero también hay que hablar de ciertas cosas que son preocupantes, muchas de ellas ya las dijeron, pero otra es que en su trayectoria de fiscal, varias personas le han señalado a Harris que es pro policía, que se ha puesto del lado de la policía, incluso frente a abusos de las propias corporaciones frente a individuos, que es un tema que está ligadísimo a lo que ha sucedido en las protestas últimamente. Entonces, pues, si como todo los mensajes de la campaña demócrata se han perfilado, que es sacar como de lugar a Donald Trump, esto abona, pues qué bueno. Yo también tengo todas mis dudas sobre el perfil de Joe Biden como una persona de izquierda, y por eso creo que escogió a Harris, que está más ubicada al centro izquierda, que a alguien, que una persona que a lo mejor a muchos de nosotros nos hubiera gustado ver más, como la senadora y el propio candidato, se me fue el nombre en este momento, de Bernie Sanders, perdón. Se me fue terriblemente. Elizabeth Warren o Bernie Sanders, que quizás tendrían que haber sido un mensaje más fuerte, que le hablara más a la progresía o a los movimientos que han despertado en estos últimos meses en Estados Unidos. Pues parece que Estados Unidos tiene dos opciones y ninguna alternativa, ¿no? Están optando entre la derecha o la ultraderecha. ¿Tú qué opinas, Frida? No, otra vez no se escucha. Lisa, que tiene algo de yo tenía me parece último... que sí, me parece que definitivamente el tema que nos debería de interesar mucho como país es la salida de Donald Trump después del trato que nos brinda como país. No es una alternativa de la izquierda que definitivamente quisiéramos. Pero además de que no es un buen trato, no es un trato digno, pues evidentemente en este momento nos enfrentamos a una polarización a nivel mundial, y ese es el punto en el que nos tenemos que colocar. Yo creo que esta es la opción menos peor, y en ese sentido me da la impresión que Harris es un equilibrio bastante pues moderado para Biden, aunque definitivamente no es alguien que va a marcar una nueva ruta o un nuevo paradigma. Vamos a escuchar a Lisa rápido para irnos a la pausa. Sí, únicamente decir que me pareció bastante desafortunada la manera en la que el precandidato Biden comunicó en sus redes sociales la selección de Kamala Harris, un poco porque justo lo que es muy indicativo de cómo se percibe el tema de las minorías, ¿no? Él dijo algo así que era como una luchadora for the little guy, o por las personas, digamos, chiquitas o menores. Personitas. Pues es exacto, por las personitas, lo cual pues es ahí
preocupante justamente en términos de cómo puede ser ese gobierno en ese sentido, pero de acuerdo con Frida, lo más importante es sacar a Donald Trump de la presidencia. Un dato nada más curioso que quizá le interese a nuestra audiencia es que después de la nominación de Kamala Harris en la fórmula, se registró el pico más alto de procuración de fondos para la campaña Biden, lo cual habla pues de un entusiasmo interesante, sobre todo en los sectores que financian las campañas políticas en Estados Unidos. Pues a ver qué sucede con este proceso electoral. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador propuso a 3 mujeres indígenas para encabezar el CONAPRED. Sin embargo, no hubo consulta ni atendió las recomendaciones de la Asamblea Consultiva de este organismo. ¿Por qué? Regresamos a Punto y Contrapunto.